contribuyente que esté obligado a llevar contabilidad, que en el año haya tenido ingresos superior a 1.700 millones de pesos, está obligado a llevar el formato 2516 de conciliación fiscal. Hola a todos, hola comunidad de Ready, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esperamos que el día de hoy el tema les sea de su agrado. Traemos el formato de conciliación fiscal, formato 2516. Recuerden que este es un formato obligatorio para todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad cuyos ingresos en el año hayan excedido los 45.000 VT. Yo les voy a explicar la fórmula o los formatos con los que yo trabajo. Son formatos que son míos, que he construido durante mi carrera, digamos, para poder hacer mucho más fácil mi trabajo o mucho más ágil mi trabajo con los clientes que yo tengo. Digamos que hay muchos formatos en el ambiente, muchos se venden, muchos contadores utilizan formatos prediseñados por páginas y temas así. Particularmente no soy muy fan de estos formatos y les pongo mi punto. No es la verdad ni es la verdad para Dios, ni es mi punto de vista. En mi punto de vista, estos formatos son muy buenos, pero son muy abrumadores, ¿sí? Porque no todos nuestros clientes tienen toda esta información que solicitan. Considero que uno tiene que construir un formato a la medida de su cliente, a la medida de las necesidades de sus clientes, porque cada cliente es diferente, cada cliente tiene unas particularidades y un nicho de negocio que lo hace diferente. Hemos hablado muchas veces de la especialización en las carreras, de lo importante que es que tú conozcas un sector muy bien y para que puedas desarrollar un mejor ejercicio con el conocimiento pleno de un sector. Cuando somos consultores, casi que por obligación estamos obligados a mantenernos en muchos movimientos de sectores y a saber de muchos sectores y a aprender de muchos sectores la forma como lo hacen. Entonces, ahí es donde encontramos un gran obstáculo para utilizar un formato diseñado por X empresa o X empresas que se especializan en estos temas de diseñar formatos, pero no son a la medida del contribuyente que estamos atendiendo, ni son formatos que se puedan, digamos que parametrizar fácilmente para poder capturar esa necesidad y ese quid de esa información que está generando este cliente. Por esa razón, pues yo tengo un diseño de formatos que me permite, en mi conocimiento, manejar una movilidad dentro de la operación para poder hacer mi trabajo mucho más fácil. Como les digo, no es que esté mal, simplemente no lo hago, no utilizo y no consumo ese producto porque me parece que es demasiado abrumador, tiene demasiadas cosas que al final no se necesitan. Entonces, porque yo no tengo 800 renglones para diligenciar, porque yo no tengo clientes, o sea, en mi mismo formato no voy a resolver un cliente con activos biológicos que un cliente que no tiene activos biológicos. Entonces, ¿para qué tengo ese formato con 800 renglones diseccionando el tema de los activos biológicos? Es algo como lo que me gusta explicar y ojalá pues comprendan mi punto. Igual, como les digo, aquí vamos a trabajar el formato 2516 de una forma sencilla. Sé que este es un video que va a llevar varias horas, que seguramente vamos a tener que darle muchos cortes, pero pues sí, espero que el producto final pues sea de su gusto. Vamos a comenzar. Yo tengo aquí un cliente en especial. Este cliente es una fábrica de cosméticos, entonces, porque es muy importante que tengan claro cuál es la operación principal, la actividad principal de este cliente, porque de la actividad principal también se desprenden muchos temas propios del ingreso y propios de la misma descripción del ingreso, ¿sí? De dónde, en qué renglones va a utilizar del 2516, depende mucho de muchas características específicas jurídicas y legales de los clientes, que es parte de lo que tenemos siempre que tener muy muy claro. Como siempre, este es un cliente que obviamente en sus ingresos ya superó los 3.000 millones de pesos obligados en el registro fiscal, superó los 45.000 VT, está vendiendo más de 1.700 millones en el año, por consiguiente tengo que hacer el formato 2516.
Entonces aquí, ¿cuáles son mis insumos principales? Pues mis insumos principales, vamos a dar la vuelta rápidamente. Estamos hablando de un insumo principal, el balance de prueba de cierre de año. Otro insumo principal, mi formato, el especial que yo trabajo para poder trabajar el formato 2516 de conciliación fiscal. Otro insumo no menos necesario es los certificados de retención de mi cliente, de todas las retenciones que le practicaron. Son insumos que vamos a ir necesitando y haciendo. Pues lo primero que hago, empezar a diligenciar mi formato de conciliación fiscal, el formato que yo diseñé. Este formato lo hago como una herramienta de ayuda, porque al final tengo que bajar el prevalidador y diligenciarme en el prevalidador. Ese es otro proceso. Entonces digamos que este video está dividido en 3 partes. Uno, ¿qué información es la que yo utilizo para realizar mi 2516 apropiadamente? ¿Cómo cojo esta información y la trabajo y la genero dependiendo también mucho del software que me comparte esa información, que me produce esta información? ¿Qué información realmente yo necesito de este software que produzca este software y que me genere dentro del proceso? Y empezaremos a criticar software también. Aquí tengo uno en especial que tienen muchos clientes. Como les digo, uno no puede entrar a decirle al cliente, yo le cambie ese software porque yo no lo manejo. No, yo sí lo manejo. Lo que no me gusta es otra cosa. Que no esté muy de acuerdo con la forma como produce la información, eso es otra cosa. Pero que es un software funcional para este cliente que lleva costos, claro que sí, es supremamente funcional. De hecho, lo manejan muy bien, por eso no lo cambio. ¿Que no me gusta cómo produce la información? Sí. Hay muchos temas en el tema de software que son importantes para mí aclarar. Por ejemplo, no me gusta mucho y no comparto ningún software que no se deje exportar la información en Excel. Para mí, ese tipo de software ya está mandado a recoger. Aparte de que todo lo vuelve más lento, más trabajoso, más difícil para poder analizar la información que produce. Porque díganme ustedes si estamos de acuerdo, una cartera en PDF, ¿para qué? O sea, ¿como para qué funciona? Analíceme la cartera, doctora, le digo, genéreme la cartera y me genera una cartera en PDF. ¿Qué puedo yo decir de esa cartera si ya está ahí en PDF? Está, ¿qué análisis le puedo yo hacer a ese tercero, a esa cartera? No puedo hacer nada, ya está ahí, está como un libro ya en firme, como cuando tú firmas en mármol algo y entonces empiezas a hacer análisis. ¿Qué análisis puedes hacer con un documento que no se deja tocar? Sí, yo lo puedo resaltar con mi resaltador, claro, en la época antigua se hacía eso. Yo era fan de coger una cartera y resaltarla con mi resaltador, pero es que ya no está ese tema, ya está el Excel te deja validar y concatenar información, revisar, coger la cartera y filtrarla contra el ingreso y definir qué pasa con este cliente, cuánto compra de contado, cuánto compra crédito, siempre compra crédito. O sea, hay muchas cosas para entrar a definir que se pueden hacer a través de herramientas de Excel cuando el informe se deja generar en Excel, cuando se deja analizar y catalogar y separar por grupos de información o por productos y consumo de información. En este producto genera esta cartera, que también puedo hacerlo a través de eso, pero cuando trabajo en Excel. Pero cuando trabajo en un informe de cartera en PDF, pues simplemente lo que está ahí es y hasta ahí llegó. O sea, no hay un análisis adicional, no hay algo que yo le pueda aportar de más a ese informe. Ese es mi principal cuestionamiento con los softwares que no se dejan exportar la información Excel o que no se dejan trabajar. Hay otros que llegan y exportan y que se quedaron en la época antes cuando salían en TXT. Díganme ustedes, señores, está justo que yo al día de hoy todavía tenga archivos que tenga la obligación de exportarlos desde el TXT al Excel porque el sistema no lo hace. O sea, estamos en una era en que ya esto no es tolerable, es mi concepto, ¿no? Es mi concepto, no es la verdad, no es simplemente son las herramientas con las que yo trabajo y analizo y puedo decirles claramente qué quiero, qué me gusta y qué no me gusta. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces en materia. Como les digo, aquí tengo la declaración de renta del año anterior de este cliente, tengo los certificados, entonces voy a comenzar a presentar un diligenciamiento de
esta hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo, como pueden ver, aquí en la primera etapa tenemos una sumaria, que es la forma como yo catalogo la información. Y en esta sumaria automáticamente tenemos, esto es un ejemplo de lo que vamos a empezar a diligenciar. Vamos a trabajar las cuentas del PUC, del Plan Único de Cuentas, cualquiera que tenga el cliente. Recuerden que el Plan Único de Cuentas con la norma internacional pues realmente es más una categorización, una clasificación del estado de las cuentas, pero no es donde tenga que ir todo. Yo puedo tener cuentas de acuerdo a un criterio lógico, escalable, que lo pueda utilizar, no necesariamente es el PUC tradicional. En Colombia pues utilizamos el PUC tradicional porque nos acostumbramos, y yo soy de la vieja guardia también, entonces digamos que también me acostumbré, es difícil desacostumbrarse. En mi parte, lo que pienso y lo que analizo es que pues existe una categorización a través del Plan Único de Cuentas que ya existía, no voy a salirme de ahí porque ya lo tenemos, entonces lo voy a utilizar. Este renglón que ustedes ven acá es el renglón de la declaración de renta del formato 110. Y esta que ustedes ven aquí, la columna E, es el renglón que utilizo para los formatos de conciliación, ¿sí? Y aquí les determino si esto hace parte de la plantilla del ESA o de la plantilla del ERI, o pues el de la renta, de donde sacamos la renta, ¿cierto? Y vemos que él está totalmente parametrizado para que me saque el patrimonio, la renta líquida, y analizamos el impuesto diferido y analizamos ingresos y facturación. Decimos algunas dudas que tenemos de esto, porque yo también puedo tener dudas como todo el mundo, y también me gustaría que mi comunidad pues lográramos aclararnos las dudas entre todos. Al final del día es un proceso que nos va a acompañar. Bueno, entonces, comenzamos con ¿qué? Lo primero, empezar a diligenciar los datos básicos. Entonces, vamos a diligenciar los datos básicos. Entonces, yo tengo esta primera hoja que, digamos, que construí con la información que me gusta tener, que considero que es necesaria y procedente, y entonces empiezo a construir esta información que está acá. ¿Qué es lo que traigo? Pues traigo el dígito y el NID de mi cliente. Traigo el NID de mi cliente, lo primero que tengo que traer. Entonces me voy y traigo todos los datos generales de mi cliente. Entonces traigo su NID, es una persona jurídica. También traigo el código de la actividad económica que desarrolla, que también está en la declaración de renta. Recuerden que en esta parte es muy importante tener claro que la actividad económica que la persona desarrolla es, digamos que es su fuente de claridad de cuáles son las cuentas y los temas que la empresa va a agotar dentro de este proceso y dentro de este resultado de conciliación fiscal, ¿sí? Hay cosas muy específicas de este tipo de clientes. La dirección seccional pues siempre aparece dentro de la misma declaración, y pues esta empresa ya tiene más de 2 años. Hago las preguntas y las respuestas que son claras. Recuerden que aquí pues la renta presuntiva siga, sí, pues eso ya está en cero, literalmente para este año da cero, entonces no hay ningún inconveniente, no es algo que se tenga que liquidar. Y acá me piden unos datos muy especiales que vienen desde la declaración de renta anterior. Siempre tengo que tener muy en cuenta que pueden existir saldos por compensar de años anteriores, que pueden existir saldos a favor que vienen de la declaración de renta del año anterior, que no se haya solicitado la compensación, y en este caso pues tendría que entrar a revisar en la declaración de renta dónde está. Como puedes ver, esta declaración de renta tiene un saldo a pagar, entonces no tiene ninguna compensación pendiente. Este cliente no tiene compensación pendiente, el cliente anterior sí la tenía, pero este no. Este cliente no tiene ninguna compensación pendiente, como pueden ver aquí en la declaración de renta. Entonces, empezamos aquí a colocar, entonces ya está claro, saldo a favor de la declaración de renta, no, anticipo de renta liquidado en el año anterior, eso sí tiene este cliente, claro que sí.
Acá está, el renglón 106 dice 46.199.000. Estos datos son muy importantes de diligenciar porque están amarrados en el formato que yo tengo. Entonces, él va y ya después lo vamos a evidenciar, ¿sí? Dice, impuesto neto bruto de renta del año anterior. Digamos que el impuesto bruto neto de renta es 136.282, 136.282. También el patrimonio bruto del año anterior. Esto pues digamos que es como para revisar todo el tema de lo que habían hablado del tema de la reserva, de la renta presuntiva. Ya este año no va, sin embargo digamos que yo lo lleno porque me gusta tener este tipo de informaciones dentro de mi análisis de declaración de renta. Entonces, el patrimonio bruto del año anterior son 2.964.612, 2.964.612. Y el patrimonio líquido, ¿en cuánto quedó? Quedó en 2.392.235. Listo. Una vez diligenciado ya toda esta parte que está acá, que es básicamente nuestra tarea, quito la compensación por pérdida fiscal porque este cliente no tiene compensación por pérdida fiscal. Digamos que aquí ya llevo yo una tarea especial, ya adelantada. Otra cosa que tengo que diligenciar, los certificados de retención, los descuentos por donaciones, las autorretenciones pagadas, todos estos cuadritos hay que llenarlos, ¿no? Hay que diligenciarlos. El de las autorretenciones, digamos que es muy fácil, porque saco todos los de formatos de todas las retenciones que le hayan aplicado al cliente durante el año. En formato de los certificados de retención identifico, por ejemplo, acá, quiénes le retuvieron, por qué le retuvieron, la tarifa por la que retuvieron y el valor que se certifica. Este dato es muy importante porque el formato de conciliación fiscal lo pide en ciertos renglones, entonces sí tienen que estar. Una vez ya tengo claro y llenado y diligenciado todo este tema de la sumaria, pues empiezo a hacer todo el tema también del anticipo de renta, porque de esta sumaria sale y se desprende todo el tema que tiene que ver con la renta. Entonces vamos a empezar a diligenciar esta sumaria. Para diligenciar esta sumaria, ¿cuál es mi insumo? Mi insumo es el balance de prueba, el balance de prueba que tenemos acá. Como pueden ver, este balance de prueba pues está a nivel de terceros, tiene todas las cuentas acá, tiene varios temas acá separados. Particularmente no soy muy fan ya saben que no soy muy fan de este programa. Me parece que me parece ilógico que el programa no separe el código de la cuenta contable del nombre de la cuenta. Sí, entonces me obliga a hacer un pasito adicional para poder adaptar a mi programa esta tarea, pero digamos que no es nada del otro mundo, nada que un buen Excel no pueda resolver, ¿cierto? Que me parece supremamente incómodo, sí, claro, total, supremamente incómodo, pero digamos que en el ardor del trabajo el tema es trabajable. Aquí entonces voy a hacer esta fórmula para separar el código de la cuenta de la cuenta. Entonces vamos a llamar código cuenta. Entonces en el código de la cuenta pues vamos a hacer gala de este primer código. Acá simplemente me señalo, lo copio. Vamos a ver si nos da, porque hay veces que no da. Generalmente hay cosas que dan, hay cosas que no dan, como todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Una vez ya lo tengo aquí, ya lo separé, vengo aquí inicio, creo, es por aquí datos, si no estoy mal, creo que no estoy mal, y está este icono que se llama relleno rápido. Vamos a dar clic a ver qué pasa. Pues digamos que muchos los cogió, muchos no, porque como les digo, es espantoso, este programa es terrible, pero no quiere decir que sea infumable, no es tan infumable, ¿sí? Pero tiende a ser un poco agotador cuando no copia correctamente una cuenta. Sin embargo, pues digamos que aquí ya me permite a menor escala poder hacer este trabajo de seleccionar lo que definitivamente no quedó bien y organizarlo, ¿sí? ¿Por qué me parece tan infumable este programa? Porque claramente identifico en el programa cuando lo miro, ¿sí?
que cuando a veces me da información a nivel de terceros también me está dando un problema y me están mostrando que hay cuentas que no llevo perfectamente, que hay cuentas que están mal creadas y que quedaron con movimiento donde no debe de ser. Los programas no deberían de permitir esos programas para mí no deberían de permitir ese tipo de temas, o sea, pasa, créanme que pasa muchísimo. Y critico mucho ese tema porque me parece que los programas contables deberían de ser mucho más cuidadosos en esta parte. Sin embargo, pues estos son temas que se tienen que entrar a solucionar, ¿no? Ouch. Bueno, yo creo que todo esto es una muestra de lo que hay que hacer cuando llegamos a este pequeño bache. Pues siempre en nuestro trabajo nos vamos a encontrar con estos pequeños baches de tarea que son terribles, pero que se tienen que ordenar correctamente, porque de no hacerlo, pues agotan mucho la ejecución, ¿no?, de la tarea. Entonces, esta es nuestra primera parte. Nuestro primer trabajo es organizar esta información de una forma que podamos transformarla para que se pueda llevar a cabo en el informe que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, miren todas las cuentas que este sistema, el loco, no dejó organizar. Esto es absurdo, pero pasa. Créanme que pasa, y más seguido de lo que creen. Muchos de los temas son así en muchas de las empresas donde tienen este programa. Pero digamos que no nos podemos limitar, no le podemos decir a este cliente, vuelva, métete en otro gasto porque porque si el programa es funcional para el cliente, pues a veces hay clientes también que se casan con el programa y les es imposible dejarlo. O sea, esto créanme que pasa más veces de lo que yo quisiera, pero les es imposible dejar. Dice, doctora, cualquier cosa menos cambiar el software contable. Y yo digo, pero es que me amargas la vida a mí. Pero bueno, eso es otra historia. Esta es otra historia. Pasa muy seguido, créanme. Una vez superado este impasse, pues entonces comenzamos, ya les muestro lo sencillo que puede llegar a ser este trabajo. Lo que pasa es que ahorita pues estamos con un programa que está requiriendo una tarea adicional que debe de transformarse y convertirse para poder seguir trabajándolo y seguir funcionando con él. Y aquí vamos a identificar varios temas que son muy importantes. Otra cosa que yo cuestiono mucho, y lo cuestiono mucho a mis clientes, es por qué crean una cuenta para todo, ¿sí? Considero que las cuentas están ahí como una forma de clasificación, ¿cierto? Pero no todo debe tener una cuenta. Para eso están los formatos anexos o digamos que los temas anexos, las ayudas de software, ¿sí? Todo software. Si yo tengo un software que tiene inventarios, pues él tiene una forma de clasificar la información que me permitirá a mí organizarla, ¿sí? Entonces yo no tengo que crear una cuenta por cada uno, sino que él me dice cree grupos, cree subgrupos y dele ciertas clasificaciones para que salga de una forma entendible pero resumida a nivel contable, ¿cierto? ¿Dónde va a realizar la tarea? En los grupos y en los subgrupos cada vez que compremos o cada vez que vendamos, pero a nivel interno, ¿sí? Me he encontrado con empresas que el contador le dio que por crear una cuenta para todo. Ahí sí me meto. Y creo que ahí sí ya le digo, no, venga, independientemente de todo, lo primero es ¿qué control se tiene con toda esa mano de cuentas? ¿Tienes control? ¿Cómo lo tienes? Si tienes control, me garantiza que tu operación realmente tiene un control aceptable con esta situación. Créeme que soy la primera en decirte, ok, listo, si tú lo sabes manejar y tienes un control aceptable, me puedo acomodar.
Pero cuando me demuestran que no existe un control, que solamente fue un capricho para identificar una cuenta, digamos que porque consideró que así era mejor, pero cuando en el ejercicio se da cuenta que eso no funciona, que eso le pasa a más de uno, y aún así no lo cambia, ahí sí digo yo, lo que pena, o sea, yo sí lo cambio. Yo sí lo cambio porque esto claramente no está funcionando. Entonces, estas son cosas que, digamos que son del criterio propio, que uno va a ir adecuando en la medida que va trabajando, en la medida que se va como estrellando con la información que tiene, con la información que tiene con el cliente, con la información que vamos generando, que nos van generando nuestros clientes. Recuerden que ellos son los que generan la información. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos quedado, pues básicamente, la importancia de tener un balance de prueba y de ajustar esa herramienta o ese primer insumo que nos da nuestro cliente de acuerdo al programa que salga, de acuerdo a las parametrizaciones del programa que genere esa información. Convertimos esa información en una, como lo podemos observar, trasladamos todos esos datos aquí a esta sumaria que podemos observar acá en este cuadro. Vamos a ampliar un poquito para que lo podamos ver a mayor detalle. ¿La idea cuál es? La idea siempre es automatizar. Les digo, yo los invito a automatizar sus procesos. No les vuelvo y reitero, no soy fan de las plantillas generalizadas porque tienen demasiadas cosas que no permiten que uno logre adaptarla al cliente específico que está trabajando. Entonces lo que yo hago básicamente es, una vez tengo un insumo del balance de prueba, transformo ese balance de prueba en la información que necesito. Digamos que hago las separaciones de rigor, manteniendo siempre esta constante, este detalle. Les había mostrado cómo la fórmula de esta fórmula que aparece aquí en datos, se llama relleno rápido. Les ha mostrado cómo esta fórmula de relleno rápido nos ayuda a separar esa parte para estos programas que les es imposible separar el campo de la cuenta contable y básicamente la cuenta contable o el NID, por ejemplo, que también les es imposible a varios programas separar el NID del nombre del tercero. Pues con esta herramienta, digamos que está ya diseñada en Excel, él hace una tarea muy rápida, muy eficiente. Pudieron ver lo eficiente que era. De hecho, cambié un poco la presentación, bajé una presentación más bajita del balance de prueba, más resumida todavía, porque la otra estaba a nivel de terceros, y rápidamente me generó esta separación que pueden ver acá. Mantengo entonces todas las estructuras y el saldo anterior, el débito, el crédito y el nuevo saldo, manteniendo las estructuras de ese balance de prueba de ese primer insumo, lo transfiero a esta hoja de trabajo aquí, a balance BAL+NIF, digamos que esta hoja la llamo así, y mi sumaria general, comienzo a trasladar cada una de las cuentas y el detalle de esa cuenta en los renglones correspondientes, determino el renglón correspondiente para el formato 110, que es el de la declaración de renta, y determino el renglón correspondiente también que va de cara a las carátulas del 2516, la parte que se llama patrimonio y la parte que se llama renta líquida, ¿sí? Una vez ya tengo esto diligenciado, pues como pueden observar, hago uso de la fórmula buscar B, que si vaya, coja esta cuenta, tráigame el valor, y una vez ya tengo todo esto parametrizado y claro, y me ha traído los valores, ¿cierto? Empiezo a hacer el ejercicio como tal de la declaración de renta. Determino dentro de esta misma conciliación qué va y qué no va en mi declaración de renta, qué va a ir y qué no va a ir en mi declaración de renta, y una vez ya terminado el proceso, pues hago esta otra tarea. Digamos que esta hoja está diseñada para que yo la pueda parametrizar, yo la pueda modificar, y cuando la modifique pueda agregar los cambios necesarios sin necesidad de dañar todo un esquema, que es muchas veces lo que sucede con algunas plantillas que están relacionadas y son tan relacionadas que no puedes cambiar nada porque todo se desfigura. Ahora, claramente sí tengo que tener un conocimiento mediano sobre las fórmulas de Excel, claramente sí tengo que identificar muchos puntos, tener mucha lógica en la operación, en por qué no me da, ¿cierto?
porque siempre tengo que tener contrarrestar todo lo que estoy ingresando en esta primera información, la tengo que contrarrestar contra la realidad, contra mi informe madre. ¿Cuál es mi informe madre? Aparte del balance de prueba, yo ya tengo un estado financiero, entonces esta información tiene que dar luces sobre mi estado financiero, luces sobre la provisión de renta que genere en el estado financiero. Entonces, vamos una vez a identificar estos temas rápidamente. Aquí tenemos lo que ya saben, la sumaria, diligencia de cada uno de los renglones, identificando si era para el formato 110 o si era para el documento de conciliación fiscal. Una vez ya tengo todo digitado y he clarificado, hago uso de estas tablas dinámicas, donde en esta tabla, por ejemplo, datos ESFA, traigo básicamente los renglones que se afectaron. En esta datos ERI, que es el de la renta líquida, traigo los renglones que se afectaron, que van a ir a dar a la renta líquida. Y en el 110, pues los renglones que se afectaron, que van a dar al formulario 110. Miren la sumaria, por ejemplo, tiene muy claro qué hace parte del patrimonio y cuáles son los renglones que harán parte de la renta líquida, ¿cierto? Una vez detallo esto, entonces me puedo ir a la primera parte de esta segunda tarea, de esta segunda parte, que es examinar claramente la declaración que va a resultar, sobre todo el tema del impuesto, ¿sí? Más que todo de cara al impuesto. En este orden de ideas, entonces me voy a mi formato 110, me voy al formulario que ya tengo parametrizado, que va a leer cada una de las cuentas y me va a traer la información, y me va a traer la información para llenar un formulario 110. Aquí ya está. Una vez ya tengo claro esto, vamos a ampliar un poquito para que podamos ver qué validaciones se hacen, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la primera parte. ¿Qué es la primera parte? Pues validar si yo digité bien la información. Si yo digité el flujo de efectivo, donde tenía que ir las inversiones, donde tenían que estar las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, donde tenían que estar, ¿sí? Pues digamos que yo ya hice una previa validación y identifiqué que yo he digitado todo donde tenía que digitarlo, pero hago una validación final a nivel de estado financiero. Entonces, mi estado de patrimonio bruto, que es decir, todo lo que es mi activo, tiene que dar 2.576.296.000. Entonces, aquí me voy a mi estado financiero y encuentro que da 2.587.179. No nos asustemos, lo que pasa es que tenemos que entender que hay elementos del estado financiero que no van a quedar. Uno de ellos, ¿cuál es? El impuesto diferido. El impuesto diferido no es un tema fiscal, por lo tanto no hace parte ni del activo ni del pasivo. Entonces, mi activo por impuesto diferido pues no va a estar, mi pasivo por impuesto diferido no va a quedar. Entonces, por eso, cuando miro mi relación 2.576.296 contra 2.576.297, pues encuentro que perfectamente está generando a nivel de mire la información que requerimos. Me voy a mi pasivo y lo mismo, hago la misma validación. Claro, el pasivo pues digamos que tiene la parte donde yo separo el pasivo por impuesto diferido, lo estoy separando de la operación de los pasivos, de los otros pasivos, porque no tengo un pasivo a largo plazo, entonces digamos que ahí me queda este pasivo por impuesto diferido ubicado de una forma que me puede determinar que mi pasivo corriente o el pasivo de mi declaración debe ser 874.825.000. Me vengo aquí a la declaración y perfectamente 874.825.000. Estas son las validaciones mínimas que estamos haciendo para determinar que activo y pasivo pues estén como en la misma tarea, en la misma sincronización frente al estado financiero y depurando mi declaración de renta, la declaración de renta del cliente que tengo. ¿Listo? Una vez ya tengo claro esto, entonces pues de lo mismo pasa para el tema de todo lo que tiene que ver con ingresos, costos y gastos, que es lo que determina la renta líquida del ejercicio y lo que al final del día me va a determinar la renta en la que voy a pagar. Aquí encontré varios temas que tenemos que entender que esta renta se está trabajando hoy, ¿sí? Que ya pasó diciembre con su alegría y ya pasó enero, febrero, marzo, o sea, ya pasaron varios meses de cierre, pero la declaración se está haciendo para propósitos de este mes, es en abril.
el pensamiento con el que se acogió esa declaración o esa conciliación o esa posible provisión de renta en diciembre no es el mismo con el que yo analizo la renta en abril. Eso siempre va a generar cierto nivel de diferencias. Yo provisiono un valor, pero muy posiblemente en mi renta vayan a generarse diferencias por temas de certificaciones que no lleguen, por ejemplo, o provisiones que se tuvieron consideradas dentro del descontable que al final del día decimos, no, oiga, esto es una provisión, no se puede descontar. Cuando reviso el tema de qué se bancarizó y qué no se bancarizó, también puedo hacer algunas alusiones, no, oiga, este gasto definitivamente no va porque no se bancarizó o porque no fue realizado a través de un documento equivalente. Entonces, el parámetro con el que se cierra una contabilidad en los primeros 2 meses antes de la asamblea no es el mismo con el que yo empiezo a elaborar la renta. Yo creo que con la renta somos mucho más exigentes y debemos de ser mucho más exigentes. Por lo mismo hay muchas cosas que yo no tomo o que ya había considerado como deducibles cuando cerré, pero cuando ya voy a realizar la renta y veo que no puedo tomarlos porque no tienen la formalidad requerida, pues no me los puedo tomar, ¿sí? En ese orden de ideas podemos ver acá en el estado financiero que en la provisión de rentas se estimaron 179.077 millones, pero cuando me vengo a mi declaración y una vez ya he validado que los ingresos están bien, que los costos están correctos, que decidí lo que no haya decidido descontarme en todos los otros elementos, pues mi renta líquida ordinaria estaba sobre 511 millones, pero quedó de 530 millones, lo que me va a generar una renta o un impuesto de renta por 185 millones 720. Digamos que en esta parte pues hay también parte en la contabilidad que hay una provisión un poquito más alta de periodos anteriores que se generó y digamos que en el pasivo hay un pasivo considerable de unos 10 millones de gabela que nos puede dejar trabajar este tipo de renta sin afectar al cliente en mayor caso, sin afectar ese gasto en este año que se va a ejecutar. Una vez ya tengo esta parte clara hasta acá, que es el impuesto de renta, ¿sí? Cuando ya tengo claro, ya me fui por los 185, 120 de impuesto de renta, tengo que empezar a trabajar todo lo que viene de aquí en adelante, que son los descuentos tributarios, el tema de las retenciones y las autorretenciones y toda esta parte que es muy importante que veamos en el siguiente parte y para el cual vamos a necesitar un insumo básico. ¿Cuáles son mis insumos básicos? Por ejemplo, para determinar las autorretenciones. Para determinar la autorretención en renta, mi insumo básico son las declaraciones de retención en la fuente. Ese es mi insumo básico. Hay personas que cogen la cuenta de autorrenta y de una vez dicen, no, como quedó la autorrenta. Yo honestamente prefiero hacer toda esta tarea nuevamente. Prefiero coger este formato de autorretenciones pagadas y realizarlo. Entonces me vengo aquí, por ejemplo, ya había sacado una de las retenciones de este cliente, yo ya la había generado, entonces la voy a presentar. Esta es la retención de diciembre, dice que el ingreso fue 462.901, entonces me voy aquí, 462.901. Y la retención fue 1.852. Empiezo a diligenciar específicamente cómo se diligenció, valido de una vez el valor que haya quedado y así sucesivamente me voy hasta que tengo un dato preciso y claro con base en el soporte de las declaraciones de retención en la fuente sobre la autorretención para poderme la descontar en el periodo correspondiente. Bueno, una vez ya claramente he diligenciado todo lo que corresponde a las declaraciones de retención en la fuente generadas en el año y el pago de la autorrenta que generó la empresa en el año. Digamos que ya tengo claro cuál fue la autorrenta que se generó, que hace parte del renglón de la declaración de renta correspondiente. Valido que en ese renglón del formulario 110 me haya tomado el valor de 18.003.000. Perfecto, aquí ya está, 18.003.000. Procedo entonces a seguir con la tarea de realizar el tema de lo que tiene que ver con los certificados de retención en la fuente. Recuerden que este tema es muy importante tenerlo muy claro porque los certificados de retención en la fuente, la retención en la fuente debe ser certificada.
yo puedo tener un valor como valor retenido por todos mis clientes y resulta que ese valor, pues si yo no tengo el certificado al final del periodo, es mejor no descontárselo, la verdad. Creo que la DIAN en eso sí tiene una política muy flexible, no permite, algunas personas o algunos colegas o profesionales dirán, no, pero es que mire que esto ya está como hace parte de un documento contable, fue generado directamente en la factura electrónica o está generado a través del recibo de caja, ¿por qué tiene que certificarse adicionalmente? Es un requisito. Es un requisito que exige la DIAN, son muy flexibles en ese requisito y por lo tanto siempre se recomienda que a pesar del valor que esté generado en la 1355 por las retenciones que se hayan aplicado, que les hayan aplicado, lo mejor es que se tenga el certificado. Si no se tiene el certificado, abstente de descontarte esta retención en la fuente. Vamos a proceder a diligenciar este formato y una vez lo diligenciemos, como podemos identificar acá, siempre se recomienda que lo identifiquen perfectamente. De hecho, si entre mejor lo hagan, pues mejor les va porque ahorran un paso para el tema de medios magnéticos del formato pues 1003, que es donde entra todo este tema de las certificaciones, si no estoy mal, y aplicas este tema de si es de servicios, si es de compras, cuál fue la tarifa que se aplicó y cuál fue el valor del certificado. Muy importante, porque ya vamos a ver cómo esta información se amarra en el 2516. En el 2516, en el formato de conciliación fiscal, esta información está amarrada aquí en la parte donde está la renta líquida. El sistema va a leer acá todo lo que tiene que ver con la renta líquida, él viene y lo lee dentro de la operación. Entonces, lo que no quedó bien digitado, lo que no quedó bien ajustado, pues, y me pide dentro de los formatos que yo determine en estos renglones si mi retención fue por ventas, si mi retención fue por servicios, si fue por honorarios, si corresponde a otras retenciones que me hayan aplicado por otros temas, como también aparece aquí también el tema de la autorretención. Entonces, son temas y son trabajos que se tienen que hacer vía declaración de renta.